¿Qué es la generación del 27? La generación del 27 es el nombre con el que se identifica a un grupo de poetas españoles que representaron a los más notables de la literatura del siglo XX. Estos poetas fueron influenciados por movimientos europeos como el simbolismo, el futurismo y surrealismo, pero no representan un pensamiento revolucionario ni inclinación política o social. Las obras de la generación del 27 se caracterizan por un uso constante y audaz de la metáfora y de nuevas palabras creadas con el fin de transmitir emociones intensas en los poemas. Como primera característica tenemos que los autores eran de una misma generación. Aunque sea algo evidente, lo cierto es que una de las características de la generación del 27 más importante es que los autores que englobaron sus filas habían nacido todos en la misma generación y por tanto tenían edades similares e ideologías parecidas. Segundo, compromiso político y social. Los autores de esta generación tenían un fuerte compromiso político y social. No escribían solamente por el mero placer artístico, sino que también lo hacían para comunicar como medio de expresión y de denuncia social. Las obras creadas por los autores pueden verse como una protesta de toda una generación de personas que nacieron y vivieron en una época concreta de la historia de España. Tercero, literatura progresiva. Los autores tenían una mentalidad progresiva del arte, querían encontrar nuevas formas literarias y nuevas expresiones para poder darle un aire nuevo a las letras y renovarlas, pero no perdían el contacto con la tradición, no querían romper con ella, sino que lo que querían era remodelarla. Cuarto, movimiento vanguardista. Es importante remarcar que los autores de la generación del 27 se unieron a la corriente literaria del vanguardismo, uno de los movimientos más rompedores e innovadores del arte. Está formado por lo que se ha bautizado como los ismos artísticos, es decir, corrientes e ideologías como el surrealismo, impresionismo, expresionismo, futurismo, cubismo, etc. Quinto, influencia del siglo de oro español. Como ya hemos comentado, los miembros de esta generación apostaban por una literatura renovada pero que se basara en la tradición. Por eso se fijaron en autores propios del siglo de oro como fue Góngora, Quevedo, Garcilaso de la Vega y Lope de Vega. Basándose en estos clásicos, crearon estilos que se mezclaban con las diferentes ideologías vanguardistas para crear una nueva literatura. La naturaleza. La naturaleza que aparece en sus poemas es la cotidiana, la que puede verse desde la ventana, dice Damaso Alonso. Aparece también una naturaleza asociada a los recuerdos del poeta, lo que se conoce como los paraísos perdidos. La ciudad. El tema de la ciudad va a ir acompañado de otros como son el confort de la vida moderna y sus frivolidades. Se trata de una ciudad creada por los hombres donde tienen cabida todo el progreso humano. Con el tiempo, esa ciudad del progreso perderá su sentido optimista en algunos autores, Lorca, y se criticarán los aspectos negativos que se ven en ella. El compromiso político. Antes de 1936, la mayoría de los autores evitaron escribir poesía social y política. Sin embargo, durante la Guerra Civil, la práctica totalidad de los autores se dedicó a la literatura de combate, defendiendo su ideología. El amor. En el tratamiento del amor aparecerá el erotismo como aspecto más característico. El amor se presentará sin inhibiciones sexuales. Federico García Lorca es uno de los máximos representantes de la generación del 27 y cuya muerte marcó un antes y un después en la historia de la literatura. Es considerado como el poeta más influyente del siglo XX y también es autor de importantes obras de teatro como La casa de Bernarda Alba o Bodas de sangre. Un estilo muy cuidado y una mezcla completa entre el folclore y la modernidad es lo que nos encontramos en este autor que, además, es un maestro en el uso del simbolismo. Bodas de sangre es una tragedia escrita en versos en el año 1931. La historia se basa en la vida de dos familias marcadas por la tragedia. El argumento principal gira en torno al análisis del sentimiento trágico enmarcado en un paisaje andaluz en el que los protagonistas sienten, viven y expresan su dolor. Recoge en gran parte las costumbres de la tierra donde nació Federico García Lorca e incluye mitos alrededor de la vida y la muerte. Aparecen objetos simbólicos de la tragedia como el puñal, la navaja, el cuchillo, la luna o el caballo, símbolos asociados a la masculinidad.
La historia gira alrededor del futuro matrimonio que debe unir al novio y a la novia de dos familias distintas. La tragedia se cruzará en medio de la historia y se despertará el amor de la novia por otro hombre, Leonardo, y él también la quiere a pesar de estar casado y con 3 hijos. Aparece también en la historia la misma muerte representada en una mendiga descalza y recubierta de paños. Gerardo Diego Sendoya fue un poeta, profesor y escritor español perteneciente a la llamada Generación del 27. Representó este ideal al alternar con maestría la poesía tradicional y la vanguardista, esta última dentro del ultraísmo y sobre todo el creacionismo, del que se convirtió en uno de los máximos exponentes durante la década de los años 20. Su obra poética sigue pues estas dos líneas, pero también expuso su convicción de que había dos tipos de poesía, la relativa y la absoluta, como puede verse en el prólogo de la antología Sus versos de 1941. El romancero de la novia. Esta obra fue un libro inspirado desde el amor, donde el autor dejó manifiesta su personalidad. Los versos que componen los poemas están dentro de la métrica de octosílabos y endecasílabos. Las estrofas presentan, además, una rima sonante y son de carácter tradicional. Por otro lado, tienen bastantes elementos autobiográficos. El romancero de la novia lo constituye unas de 15 romances. La obra comienza con un encuentro con la amada, la novia, y termina con su despedida y el desencanto amoroso. En conjunto, es el relato de una historia de amor, en la que el protagonista se convierte en el principal objeto poético. Pedro Salinas, ensayista y poeta, fue uno de los máximos representantes de la generación del 27. Creó un concepto propio de la poesía y la consideraba como un viaje hacia lo absoluto. Su estilo poético se caracterizaba por obras cortas y con verso libre, poemas que buscaban la hermosura y la naturalidad al mismo tiempo. Destacó en el campo poético, pero también escribió narrativa, ensayos y teatro. La voz a ti de vida. La voz a ti de vida 1933 es el primer libro de la trilogía de temática amorosa formada por esta misma obra. Razón de amor 1936 y Largo lamento 1938. Dicha trilogía constituye la segunda etapa de la trayectoria poética de Pedro Salinas. El tema central de La voz a ti de vida es el amor a una mujer, a quien no se nombra, expresado desde la reflexión introspectiva acerca de este sentimiento y de sus múltiples matices. Puede hablarse de una especie de metafísica amorosa o filosofía del amor, que en determinados momentos roza el platonismo y en otros se halla en el extremo opuesto. Con la atención puesta en lo físico y sensorial, destacan los demorados análisis de los sentimientos, la introspección psicológica de raíz petrarquista. Jorge Guillen vivió en la residencia de estudiantes de Madrid y se doctoró en la universidad por un estudio que hizo sobre Luis Góngora. Su obra se engloba dentro de lo que se conoce como poesía pura, un tipo de estilo poético que cuenta con un lenguaje complejo y muy elaborado. Su estilo se caracteriza por el uso de exclamaciones, verbos y de un lenguaje elevado. Cántico. Su poemario más conocido fue un libro reelaborado durante muchos años, desde los 75 poemas de edición de 1928 a los 270 de edición que se considera definitiva de 1950. Ha dicho Francisco Rico de esta obra: se concibió y culminó como un ejercicio extraordinariamente consciente de exaltación y estilización de la realidad y de entusiasmo ante el mundo. Rafael Alberti Merello fue un escritor español especialmente reconocido como poeta. Miembro de la generación del 27, está considerado uno de los mayores literatos de la llamada Edad de Plata de la literatura española. Cuenta en su haber con numerosos premios y reconocimientos. Dotó a su poesía de fuerte contenido político en los años inmediatamente anteriores a la Guerra Civil. En 1939, al finalizar la contienda, se ve obligado a emigrar y no volverá a España hasta 1977. Continuó con su producción literaria casi hasta su muerte. Marinero en tierra. Marinero en tierra es el título de un libro de poemas de Rafael Alberti, publicado en 1924 y que obtuvo el Premio Nacional de Poesía. La obra la escribió durante su estancia en la localidad
segoviana de San Rafael debido a tratamiento para mejorar una dolencia que sufría en el pulmón derecho con ayuda de clima tan puro de la sierra. Pertenece a la primera etapa de la producción de Alberti caracterizada por el popularismo, es decir, la adopción de formas populares, especial la de cancionero tradicional. La temática y el tono general de la obra es de nostalgia producida en el poeta por el recuerdo de su tierra natal, lejana, durante el proceso de escritura de la obra. Marinero en tierra es probablemente una de las obras más difundidas y estudiadas de Alberti. Dámaso Alonso, original de Madrid, donde nació y murió y permaneció toda su vida en España, fue nombrado director de la Real Academia Española, título que ostentó entre 1968 y 1982. Fue un poeta que destacó muchísimo por la creatividad y la originalidad estética. Su más clara influencia es el literato español Juan Ramón Jiménez, y su obra Hijo de la Ira es la que ha conseguido un mayor reconocimiento entre el público y la crítica. Hijos de la Ira, publicada en 1944, es considerada la obra maestra de Dámaso Alonso. Ha sido calificada por muchos críticos como el inicio de la poesía desarraigada española más humana y auténtica. Su tema principal es del ser humano, inmerso en un mundo lleno de incógnitas, indescifrable y hostil. Se percibe en la obra claras influencias de la filosofía existencialista. En esta obra se da lugar a un lenguaje grotesco, sorprendente e irritante que busca producir muchas sensaciones distintas. Se trata de una crítica social y literaria que huye de la poesía garcilasista y deshumanizada, puramente estética, para ir al verso libre capaz de despertar las conciencias. Vicente Pío Marcelino Cirilo Aleixandre. Nació en Sevilla el 26 de abril de 1898. Fue un poeta español de la llamada Generación del 27. Ingresó a la Academia Española en 1950. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1934 por la obra La destrucción o el amor. El Premio de la Crítica en 1963 por la obra En un vaso en un vasto dominio. Y en 1969 por Poemas de la Consumación y el Premio Nobel de Literatura en 1977. La destrucción del amor es el título de un libro escrito en 1932 por el poeta y Premio Nobel de Literatura español Vicente Aleixandre y publicado por primera vez en 1935. La temática del libro de Vicente Aleixandre, expresa en su título, es el amor, entendido como oposición o como complemento a la muerte. La técnica del poemario es esencialmente surrealista, al igual que en sus libros Es paz como labios y Mundo a solas, y en él predomina el verso libre, aunque también se emplean estrofas de corte clásico como la lira. Luis Cernuda Bruido, Ovidón, Sevilla, 21 de septiembre de 1902, Ciudad de México, 5 de noviembre de 1963. Fue un destacado poeta y crítico literario español, miembro de la Generación del 27. Durante la Guerra Civil abandonó España y se instaló en México, país en el que murió entrada a la década de los 60. Su obra de esa época está replantada en el desencanto y pesimismo. Al enterarse del asesinato de García Lorca, se le dedicó una poesía. La realidad y el deseo. La realidad y el deseo, de 1924 al 1962, es el título de la poesía completa y reunida y escrita por Luis Cernuda, con esas mayúsculas que en sus últimas ediciones. La primera edición contiene todos los libros de los poemas de Cernuda, desde 1924 hasta el 1 de abril de 1936, en que se publicó con algunos cambios. Perfil de aire, su primer libro, no consta con ese título, sino como Primeras Poesías, de 1924 y 1927. Por ejemplo, se organizó un banquete a que Federico García Lorca presentó la obra, pero antes de la Guerra Civil, el tema de la realidad frente al deseo podemos encontrarlo en la obra de Cernuda, en una serie de motivos temáticos recurrentes: la soledad, el aislamiento de la marginación y sentimientos de la referencia, el deseo de encontrar un mundo habitable que no reprimía, ni el ataque al individuo que se siente y sabe diferenciar. Manuel Alto Laguirre,
Manuel Alto Laguirre Bolín fue un poeta y editor español perteneciente a la generación del 27. Es posiblemente el poeta más espiritual e intimista de la generación del 27. En sus composiciones se observa la huella de San Juan de la Cruz, Garcilaso de la Vega, Juan Ramón Jiménez y Pedro Salinas. Aunque su producción es breve y desigual, supo crear un mundo intimista pero rico en matices. Su poesía es cálida, cordial, transparente. Fin de un amor. El poema Fin de un amor de Manuel Alto Aguirre pertenece al poemario Nuevos Poemas de las Islas Invitadas, en el que escribe varias obras en México donde vivió los últimos años de su vida. El objetivo de su poesía era didáctica, dado lo que quería dar a conocer entre los universitarios y que aprendiesen de ella. Emilio Prado. Emilio Prado Schut fue un poeta español perteneciente a la generación del 27, firme defensor de la República. Tuvo que exiliarse a México en 1939, el lugar en el que residió hasta su muerte. Allí escribía poesías que reflejaban un profundo sentimiento de desirriago y soledad. Jardín Cerrado. Jardín Cerrado de 1946 inauguró una etapa no solo en la poesía pretidiana, sino también en la poesía española del exilio. Es un libro largo y denso, casi hermético, con la imagen capital de la obra. Prado se aboca al aislamiento del individuo que habita sin remedio, un cuerpo prometido a la muerte, la irrepetibilidad, soledad de su trayecto vital, pero también la nostalgia de las sensaciones vividas y el anhelo de ser más allá de los límites estrechos del jardín del cuerpo. No duerme nadie por el cielo, nadie, nadie. No duerme nadie. Las criaturas de la luna huyen y rodean sus cabañas. Vendrán las cigüeñas vivas a morder a los hombres que no sueñan, y el que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas el increíble cocodrilo quieto bajo la tierra protesta de los astros. Íntima y dúctil, la sombra guardando aparece sobre las piedras y sobre las brañas. Lo oscuro se junta. Fin. El silencio recibe en su alfombra los sones menguantes del mundo. Pozo de ocaso. Nada se pierde. La tierra en su ser profundiza. Así como la roca nunca vemos, la clara florece abrirse. Entre un pueblo hosco y duro, no brilla hermosamente el fresco y alto ornato de la vida. Por eso te mataron, porque eras vedor en nuestras tierras áridas y el azul en nuestro oscuro aire. Poema. La vida es tuya, el cuerpo en que está abierta es tuyo, un yerto y lívido. Ven, toca, baja, más cerca. ¿Acaso ves tu origen entrando por tus ojos a esa parte contraria de la vida? ¿Qué has hallado? ¿Algo que no sea tuyo en permanencia? El viento es un can sin dueño, que lame la noche inmersa. La noche no tiene sueño, y el hombre entre sueños piensa. El sueño es algo tan lánguido, tan sin forma, tan de nieblas. ¿Quién pudiera soñar siempre, dormir siempre? ¿Quién pudiera? Siempre entrevé mis ojos, ciudad de mis días marinos, colgada al imponente monte, apenas detenían tu vertical caída por las ondas azules. Parece reinar bajo el cielo, sobre las aguas, intermediar entre los aires, como si una mano dichosa te hubiera retenido, momento de gloria, antes de hundirte para siempre en las olas amantes.